Dice, lamento que la recaída de una gripe me haya impedido estar por ahí, les deseo a las autoras lo mejor. El texto analiza minuciosamente y pone en contexto una expresión de la prensa de la militancia de los 70, ineludible para aprehender cuál era el estado de movilización de la juventud que estaba peleando por mantener su poder transformador. Yo todavía no había iniciado mi militancia en el peronismo, al que relojeaba con un poco de envidia desde la izquierda, y lo que envidiaba era precisamente esa mística, esa voluntad de poder, esa sensación de que la revolución estaba al alcance de la mano que transmitían las tapas del Descamisado. Miriam fue secuestrada a los 17 años cuando hacía militancia barrial en una villa y llevada a la ESMA. Colgado en los kioscos como una bandera con esa gráfica que remitía a la estética del paredón. Es tal vez la emoción, la avidez con que los activistas de base y los simpatizantes de la izquierda peronista esperábamos esa consigna de la tapa como indicador de hacia dónde tenía que dirigirse el movimiento popular, por qué tenía que pelear, revela que el Descamisado nos hablaba. A todos los que nos sentíamos más o menos identificados con la gloriosa JP, a los que lo comprábamos, a los que lo leíamos, o a los que solo hojeábamos la tapa en el kiosco porque a veces no nos alcanzaban las monedas. No era una publicación de élites intelectuales o de estratos de la conducción. No estaba pensado para ellos. El Desca, como le decíamos, le hablaba más que a la base, a la masa, al barrio, al estudiante, al obrero, al vecino. Y recuerdo que lograba su objetivo, interpelar, convocar, reproducir la emoción que probablemente haya conducido a algunos errores, quizá a muchos errores. Hay que admitirlo, pero que convocó a muchos, entre los cuales me incluyo, a la participación directa en el movimiento y en esa época transformadora no tengo ninguna duda. De nuevo, chicas, mis mejores deseos. Un abrazo, Miriam Lewin. Me parece muy rica las dos intervenciones finales. Quiero hacer una pequeña precisión. Yo me he leído el libro 2 veces. La primera por obligación, la segunda por placer. Y para fijar algunos conceptos. Me parece que el eje central del libro dice, no lo dice así, ni lo dice en un solo lugar, pero es un condensado. Dice que Perón tenía un proyecto reformista. Y no está mal tener un proyecto reformista. Ser reformista solo es malo si se lo ve desde el punto de vista de los ojos de un revolucionario. A todos los centenares de millones de chinos que le facilitó la vida, la reforma iniciada por Deng Xiaoping y convirtió a su país en una potencia, seguro que no les parece mal la reforma. Seguro que no, estarían locos si les parece mal. Digo, Perón tiene un proyecto reformista, con lo cual no lo descalifico a Perón, ¿sí? Perón tiene un proyecto reformista. Por eso hizo una alianza, por decirlo así, táctica avanzada hacia lo estratégico con Balbín. Nadie que hace una alianza con Balbín tiene un proyecto revolucionario. Seamos serios en esto, ¿sí? Bueno. Por no hablar de Lanús y el GAN, lo dejo de lado. Los montoneros tenían un proyecto revolucionario, o creían tener un proyecto revolucionario, o aspiraban a tener uno. Esta es la escisión que se produce, el filo de la navaja, que corta al medio y quedan de un lado de la plaza los montoneros, del otro lado de la plaza la CGT con Perón y López Rega. Esto es así. Perón no tenía un proyecto revolucionario, los montoneros sí, me parece que se malentendieron mutuamente, o que Perón los utilizó y los soportó hasta que pudo, y cuando no los echó, y los montoneros cuando fueron echados se dieron vuelta, y bueno. Pero creo que tener claro esa diferencia a mí me parece central para entender. Isidoro quiere agregar. Sí, simplemente no respondiendo ni abriendo una polémica, porque lo que importa es el libro. Cuando yo dije que Montonero, la revista refleja una debilidad ideológica, es objetivo, es lo que se leyó. No se trata de una descalificación. Y es la búsqueda de una ideología. Yo voy a contar algo que no se conoce. La primera persona en que Firmenich declara que Montonero es marxista-leninista es a mí, como corresponsal de la agencia TAS en una reunión, por los años 74, yo no puedo, en un edificio en construcción en Belgrano, donde estaba un representante de Presa Latina, uno de la agencia F, uno de la agencia AP, y yo por la agencia TAS. Y esto tuvo
digamos, tan imprevisto era esta definición, digamos, que va del nacionalismo católico original al nacionalismo popular, al marxismo-leninismo, que obviamente merecía, para mí, esto trasunta, digamos, exhibe, digamos, una búsqueda que no es una solidez, y no se trata de comparar ni con el marxismo-leninismo ortodoxo ni con otros, sino un dato objetivo de la realidad. Y esto fue tan fuerte, que esto es algo que no tiene nada que ver con el libro, sino con la historia y las maneras en que se reciben las cuestiones. Yo envío la información. En un viaje que hice a los pocos meses, comento el hecho. Y nadie había leído mi cable. Entonces digo, bueno, voy a ir al archivo. Y en el archivo no estaba el cable. Ese cable fue, digamos, como el retrato de Trotsky, digamos, sacado de la historia, porque ¿cómo va a ser marxista-leninista un movimiento que ellos execraban? Porque la política oficial del PQS era contra los montoneros, contra la manera en que encaraban la lucha armada, etc. Y es un cable que desapareció. Y esto tiene que ver porque también fue efímero la sustentación del marxismo-leninismo como ideología de Montoneros, porque a poco tiempo esto desapareció también. Es decir, eso me hace pensar de la debilidad ideológica, que no es un problema crítico y que los exeque y los saca del lado de la historia. No, es un dato objetivo y que no compara con nada. Simplemente demuestra cómo se pasa de uno a otro en búsqueda de una verdad que no alcanzaron a tener. Gracias. Nobleza Auriga. Muy breve, pero la verdad es bien interesante la anécdota. Y yo recordaría un reportaje a Carlos Olmedo donde se planteaba el tema de la diferencia entre la ideología y la identidad política. Entonces, cuando le preguntan acerca de si eran marxistas, y él dice que sí, pero que eso era una cuestión ideológica. En términos políticos, digamos, había otra cuestión. Y creo que, y Olmedo lo matan tempranamente, digamos, o sea, no... En el 71. Exactamente, o sea que y hay una herencia en ese sentido que creo, y es cierto, yo creo que es cierto que se manejan como categorías políticas, y lo que se podía leer como categorías ideológicas. Mandy. Bueno, llegó la hora. Ahora van a hablar las que debían hablar. Previo un agradecimiento público a la editorial, a Manuel y Juan Manuel Pampín, que han hecho posible este libro y tantos otros, por cierto, en una rica historia. ¿En qué orden quieren hablar? Decidan ustedes. Primero la mayor. Sí, yo le iba a decir.